Marta Cardona se despide del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día. Pues sí, efectivamente, ahí la tenéis. Marta Cardona, pues abandona el Real Madrid, no va a continuar en el Real Madrid, ya es oficial, se ha despedido mediante sus redes sociales del club y de todos los madridistas, y desde aquí, pues es evidente que nos apena, ¿no? Porque por algo teníamos su camiseta, hemos sido siempre muy fans de Marta Cardona. Futbolísticamente, desde su llegada nos generó muchísima ilusión. Su primer año, tal y como ella describe en la carta, fue ilusionante, con un rendimiento extraordinario, y también, como ella bien dice, en este segundo año ha vivido la parte más cruda, ¿no?, del fútbol profesional. Un año tremendamente complicado, con una lesión muy difícil al comienzo, y que no nos ha permitido poder disfrutar de la mejor versión de Marta Cardona. Como digo, desde aquí y desde Madridismo al Día, desearle toda la suerte del mundo a título profesional, a nivel particular, personal. Una tía maravillosa que siempre ha tenido un comportamiento muy cercano con la afición, y que a nivel profesional poco se le puede achacar a nivel de esfuerzo. Ella ha intentado estar, no ha podido esta temporada competir, y vaya, desde luego, pues entiendo que gran parte del aficionado medio madridista esté desilusionado porque aún tuviera algún tipo de esperanza de que Marta pudiera continuar, aunque todas las noticias que llegaban realmente eran poco optimistas en este sentido. En cuanto al club, ha tomado una determinación que veremos cómo le sale a la hora de darle una segunda oportunidad a Marta Cardona. En otros casos sí se ha dado, con jugadoras que han tenido una lesión grave y que no han podido competir. En el caso de Marta no se ha tomado esta determinación. Al final el club tiene que tomar decisiones, y esta decisión pues es realmente muy difícil, porque entiendo que se hizo una apuesta por una de las jugadoras emergentes del fútbol nacional, con una cuota de talento espectacular. Ya os digo, tanto Ana Paula como yo siempre hemos considerado a Marta Cardona una jugadora espectacular, que nos aportaba muchísimo y que nos podía dar muchísimas alegrías en el futuro, pero entiendo que esta decisión se toma desde un punto de vista de precaución médica, por cuestiones de físico, que entienden que no puede dar su nivel. Yo creo que, y esto al final es algo personal, creo que es aventurarse demasiado pensar en que Marta no puede volver a su mejor nivel, aún siendo bastante joven, teniendo tiempo y un verano de por medio para trabajar. De hecho, Jorge Vilda la ha convocado para probarla, para testarla, para si puede estar de cara a la Euro. Y el Real Madrid, yo, desde mi punto de vista, la podía haber dado perfectamente otra oportunidad. Yo creo que no es una cuestión económica. Quiero pensar que Marta hubiera aceptado distintas ofertas del Real Madrid, entendiendo que hubiera una situación particular, pues donde hubiera una renovación también en base a un cumplimiento de objetivos, para marcar ahí pues una serie de primas en base a minutos jugados, partidos disputados, y que, digamos, de alguna manera también en relación a este contexto particular, Marta pudiera cumplir con unos objetivos para así mejorar su situación futura contractual con el Real Madrid. Creo que todo esto no se ha evaluado. Al final se ha tomado una decisión bastante fría, que, insisto, puede salir bien, puede salir mal. Yo siempre digo, el Real Madrid está por encima de todo, pero hay en cosas que estoy de acuerdo y en otras no. Y creo que aquí se podía haber dado una oportunidad a Marta Cardona, negociar su contrato de renovación de tal manera de que, pues, en ambas partes poderse encontrar en un punto intermedio. Y me apena, porque es muy buena futbolista. Como digo, al final tengo que aceptar la decisión del club como aficionado y consumidor del Real Madrid femenino, pero obviamente, pues viendo otros casos que sí se han renovado con sus matices, pues en el caso de que a Marta no se le haya dado esa segunda oportunidad, creo que pues puede ser un error previo. Insisto, luego al final, oye, puede salir bien y que Marta no vuelva a rendir, y que el Real Madrid haya tomado una decisión correcta y que Marta Cardona no se acerque a su nivel top. Pero desde luego, si Marta vuelve a su mejor nivel en otro club, habrá que rendir cuentas a las personas que han tomado esta determinación y esta decisión. Yo siempre abogo por apostar por la calidad. Y si Marta
que además es muy trabajadora a nivel físico, consigue volver a su nivel de preparación óptima para estar bien, para estar al 100%, desde luego, pues si consigue estar al 100% es un error manifiesto del Real Madrid. El tiempo dirá, chicos, el tiempo dirá y evaluará esta situación, pero desde luego, pues me deja bastante triste, porque siempre hemos sido del barco de Marta Cardona. Es verdad que nos ha generado dudas en un momento determinado ver que no se recuperaba, teníamos preocupación, incertidumbre, pero hombre, de ahí a no darle ninguna oportunidad, no hacerle una renovación a la baja, pero que pudiera tener una serie de elementos progresivos en base a cumplimiento de minutos y partidos, asistencia, goles, lo que sea, pero no sé, buscar ahí ese punto de apoyo para que ya pudiera crecer con y para el equipo la próxima temporada. Pero bueno, chicos, esto es lo que hay, es la realidad. Marta Cardona se despide del Real Madrid y le deseo lo mejor a nivel personal. Profesionalmente, siempre que se enfrente con nosotros, esperemos que no lo haga bien, pero obviamente es un baluarte también para la selección española si se recupera, así que yo quiero que le vaya muy bien en todos los aspectos, que vuelva a sentir el fútbol en sus piernas y en su coco, que creo que es muy importante en su cabeza que tenga ese índice de confianza alto para poder competir. Y nada, ahí está, al final, yo como persona que no estoy en el club, tengo que intuir por qué se ha tomado y motivado esta decisión. Entiendo que es porque no se quiere tomar ciertos riesgos con Marta Cardona y porque el staff técnico entiende que se tiene que tomar otro camino, al igual que el staff directivo. Pero, desde mi lejanía, sin tener todo encima de la mesa, me parece una decisión también arriesgada el no darle una segunda oportunidad. No darle una segunda oportunidad. Insisto, en otros casos sí se ha hecho. Y no hace falta que se enumeren los casos. Todos los madridistas los conocemos. Jugadoras con lesiones graves que se las ha renovado, siendo muy inferiores a Marta Cardona en cuanto a calidad. Porque si me dices, es una jugadora que va con lo justito para nivel Real Madrid, vale. Pero es que estamos hablando de una jugadora internacional, titular por España, estando bien, titular estando bien en el Real Madrid y con margen de crecimiento aún para seguir mejorando o para seguir dando grandes prestaciones en su momento, tal y como había demostrado. Pero ahí está, decisión tomada. Chicos, me gustaría vuestras opiniones al respecto. ¿Cómo habéis visto esta decisión que ha tomado el Real Madrid? Porque entiendo que al final es el Real Madrid. Marta Cardona, tal y como deja ver en la carta, ella hubiera querido continuar, yo pienso, y creo que hay que creerla. No hay nada que nos haga pensar lo contrario. Para mí ella es madridista y hubiera querido seguir en el Real Madrid, pero no se han dado las circunstancias, así que nada. Marta Cardona no continuará en el Real Madrid y veremos qué es lo que pasa. Venga chicos, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias Marta.